Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendiciones. Yo soy el pastor Edwin Malavé, y en este momento queremos recordarles que están ustedes sintonizándonos a través de Radio Apocalipsis Network. En este día de hoy tenemos un precioso tema que queremos desarrollar, queremos compartir con usted, y lo hemos titulado Los que confían en Jehová. Así que manténgase sintonizado con nosotros por este corto tiempo que vamos a estar con ustedes y que vamos a poder desarrollar este perfil bíblico que nosotros queremos que usted se enriquezca con él y usted pueda ser edificado. No hay cosa más bella, más maravillosa que poder entender y comprender la palabra de Dios, adquirir conocimiento y aumentar la fe y la confianza en Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bendiciones a su vida y vamos al mensaje. Vamos a considerar el tema los que confían en Jehová. Y en este momento quiero ir al Salmo 125, 1 y 2, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ellos, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Salmo 91, versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Quiero comenzar a contextualizar un poco este tema con una historia personal. Hace más o menos una década me retiré de mis servicios a la ciudad de Nueva York, donde di 31 años de servicio. Estaba en una capacidad administrativa y básicamente mi posición me daba la oportunidad, especialmente en momentos como cuando caía una nevada, de esas fuertes como la que acaba de caer en estos momentos, hace unas semanas atrás, en la ciudad de Nueva York. Y en ese momento mi posición me daba la oportunidad de quedarme en mi oficina, quedarme tranquilo, decir el jefe soy yo, tomar simplemente el calor de la calefacción y básicamente tomarme un café el día entero, un chocolate y ver al resto de mis empleados trabajar arduamente para limpiar todo aquel lugar. Pero no hacía eso, era todo lo contrario. Cuando llegaban estos momentos así tan difíciles, lo que yo hacía era que llegaba antes que todos mis empleados. Ya cuando mis empleados comenzaban a llegar, todos mojados, con la nieve encima y con sus botas, listos para comenzar la jornada, ya yo les tenía café y les tenía donuts. Cuando ellos llegaban, apreciaban mucho lo que ya yo había hecho, temprano en la mañana, quizás a las 5 de la mañana. Y finalmente, pues, cuando llegaba la hora de decir vamos afuera, yo también estaba vestido de botas, yo también estaba vestido con ropa de trabajo y tenía mi pala en mi mano. Ellos me seguían porque yo había decidido ser la clase de líder que no estaba solamente dispuesto a ordenarle a otros que hicieran el trabajo, sino que yo estaba dispuesto a ir con ellos, a bajar de mi pedestal, salir de mis oficinas e ir a estar con ellos.
Me acuerdo un día específico mientras trabajaba para en lo que le llamaban Farragut Houses en la ciudad de Nueva York, donde estuve todo el día completo porque la nevada era muy grande y estuve afuera todo el día en el frío, y yo estaba montado en el tractor y estábamos limpiando. Todos mis empleados estaban afuera asegurándose de que las calles estuvieran seguras y que los inquilinos estuvieran seguros. Y ya estábamos llegando aproximadamente a las 7 p.m. de la noche. Yo todavía estaba moviendo la máquina para todos lados y haciendo la limpieza. Y una de las empleadas llamó mi atención un momentito. Me dijo algo muy interesante. Me dijo: señor Malavé, mientras usted siga trabajando, ninguno de nosotros podemos dejar de trabajar. Si usted no se sienta, nosotros no nos podemos sentar. Y básicamente me estaba diciendo: estamos cansados, es un día de mucho trabajo, estamos acá desde las 5 de la mañana y ya van a ser las 7 de la noche y hemos pasado la mayor parte del tiempo afuera, hemos estado trabajando y lógicamente mientras usted siga trabajando, nosotros tenemos que seguir trabajando. Me di de cuenta de lo que me estaba diciendo y le dije: ok, joven, ve y dile a todos los demás que inmediatamente comiencen a entrar y los espero adentro de las oficinas en el comedor. Yo me fui adelante, llamé a una pizzería local, ordené unas cajas de pizzas, unas sodas y unos cafés. Cuando ellos llegaron, les dije: cámbiense de ropa, quítense esas ropas, quítense esas botas y váyanse al comedor. Ellos quedaron un poquito impresionados porque ¿qué está pasando? Estamos trabajando, todavía hay un trabajo que hacer, pero el jefe nos está diciendo que nos quitemos todas estas cosas y nos vayamos al comedor. Allá en el comedor, cuando comencé a hablar y a dialogar con ellos y a darle las gracias y decirle cuánto apreciaba todo el trabajo que ellos habían hecho, llegaron las cajas de pizza. Y al llegar las cajas de pizza, pues hubo fiesta, hubo alegría, se sintieron apreciados en gran manera. Y una de las razones por las cuales ellos no podían sentarse si yo no me sentaba es porque ellos entendieron que yo y ellos éramos una sola unidad. Y mientras yo trabajaba, ellos tenían que trabajar igual. Esto solamente se había logrado, este nivel de liderazgo, porque yo había decidido salir de mis oficinas y no había aprovechado mi posición administrativa para aferrarme a ella y decir: de aquí yo no salgo, que lo hagan ellos y allá ellos, con sus fríos, con sus calores, con sus problemas. Ellos se dieron de cuenta que si ellos estaban sufriendo el frío, yo lo estaba sufriendo también, y que cualquier cosa que ellos iban a pasar a través del día, yo también la iba a pasar y a sufrir. Y es ahí donde la unidad fue fuerte. Hay tres cosas importantes que identifican a un líder. Las tres C, vamos a llamarlas. La primera es compasión, la segunda es competencia y la tercera es carácter. La compasión responde a la pregunta si yo soy importante para usted. Es decir, aquellas personas que quieren seguirle a usted quieren saber si ellos son importantes para usted o si no lo son. Una de las maneras de nosotros poder enseñarles a las personas que son importantes es cuando nosotros bajamos de nuestro pedestal administrativo, de nuestra posición, y bajamos al nivel en que ellos están. Ya ellos saben que se encuentran en una posición de subordinación y por lo tanto cuando el líder
llega al nivel de ellos y se identifica con ellos, ellos encuentran que el líder realmente a ellos les importa al líder. La segunda, que si el líder es competente, básicamente responde a la pregunta: ¿usted puede ayudarnos? Es decir, usted tiene los recursos, usted tiene el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia para poder sufragar nuestras necesidades, tanto emocionales como físicas. Y cuando el líder puede hacer eso, pues la persona está muy dispuesta a seguir al líder, por lo menos en esas dos áreas, en el área en que si yo soy importante para el líder y si el líder me puede ayudar. Son dos áreas muy importantes para seguir al líder. Cuando un líder no les importa sus seguidores, los seguidores se dan de cuenta e inmediatamente abandonan al líder. Cuando un líder no es competente, que no puede ayudar, que no puede dar luz al camino donde los seguidores quieren seguir, estos seguidores también se dan de cuenta y se van. Pero ya estas dos partes son importantes, y cuando el líder hace que estas dos partes estén presentes, ya van 2/3 partes del camino. La última parte es el carácter del líder. Y cuando hablamos de carácter del líder, se hace la pregunta: ¿puedo confiar en ti? ¿Podemos confiar en ti? ¿Eres una persona confiable? ¿Eres una persona de carácter? ¿Tu sí es sí y tu no es no? ¿Vamos a entendernos de esa manera? Si la persona puede confiar en el líder, le importas al líder, el líder te va a ayudar y el líder es confiable, entonces tú vas a seguir a ese líder. Y cuando un líder se une a sus seguidores, la palabra une es bien importante porque tiene que haber una unidad donde todos son básicamente uno. Y eso es precisamente donde queremos llegar, y queremos encontrarle una conexión a esta historia que hemos presentado con el tema los que confían en Jehová. Ya hemos leído el Salmo 125, 1 y 2, y hemos leído el Salmo 91, versículo 2. Ahora yo quiero considerar, en cuanto a lo que hemos hablado, a Hebreos capítulo 2, versículos 9 al 13, y oiga lo que dice la palabra. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Aquí encontramos a Jesucristo, que se hace hombre. Estamos hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el verbo de vida que se hace carne y habita entre nosotros. Encontramos que se hace menor que los ángeles, porque Dios hizo al hombre menor que los ángeles.
Y dice que en ese hacerse, aquí hay un asunto doctrinal, porque algunas personas, algunas religiones hablan acerca de un versículo bíblico donde ellos crean una teología sobre ese versículo bíblico donde Jesucristo dice, mi Padre mayor que yo es, y entonces ellos quieren crear de ese versículo bíblico una teología donde dice que el Padre es mayor que el Hijo, es decir, no hay igualdad entre el uno y el otro. Eso es una falsedad. Estamos hablando de Jesucristo en el estado de hombre cuando se hizo. Hay una palabra ahí griega que es la palabra egeneto, que dice se hizo carne. Y entonces en ese hacerse carne y hacerse menor que los ángeles, Jesucristo viene en ese estado y solamente en ese estado a ser menor que el Padre. Pero luego Él en su obediencia y su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, que ya lo veremos, es exaltado y subido a los sumos para ser puesto sobre todas las cosas y tener nombre sobre todo nombre. Así que nosotros no podemos utilizar solamente un versículo bíblico que se convierte en un texto fuera del contexto para crear un pretexto, sino que nosotros tenemos que tener el contexto bíblico total, completo de la palabra del Señor para entender quién es Jesucristo, la persona de Jesucristo, entender su deidad y entender la obra de Jesucristo por medio de la encarnación y la muerte en la cruz. Y aquí lo que encontramos es a Jesucristo que bajó, es decir, Él estaba en una posición divina, una posición celestial, una posición en la que Él podía quedarse, no tenía que moverse de ese lugar. Él podía decir allá a los seres humanos, ya pecaron, ya se perdieron, ahora que sufran. Mas, sin embargo, Él es el que dice, envíame a mí. Y en ese enviarme a mí, Él tiene que salir, Él tiene que bajar y tiene que dejar algo atrás, tenía que dejar su posición y no aferrarse al ser igual a Dios, no aferrarse a su divinidad. Y tenía que bajar hasta lo más bajo de la tierra. Y dice la palabra, humillándose a sí mismo. Oigamos, lo que yo estoy hablando lo podemos confirmar en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, donde dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí está, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó, es decir, esa es la razón de su exaltación, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, oiga esto, las rodillas de los que están en los cielos se van a doblar en el nombre de Jesús. Y en la tierra, las rodillas de los que están en la tierra se doblarán en Jesús, en el nombre de Jesús. Y debajo de la tierra, las rodillas de los que están debajo de la tierra se doblarán en el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy importante lo que estamos hablando acá, porque estamos hablando de nosotros saber si Jesús tiene compasión, las 3C, si Jesús es competente y si Jesús tiene carácter. Y lo que descubrimos es que sí, nosotros le importamos a Jesús. Es por causa de su amor que Él viene a la tierra. Él es competente definitivamente. Él es el Señor. Él es el que conoce todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Él. Lo que quiere decir que Jesús es competente. A la pregunta, ¿puedes ayudarnos? La respuesta es sí.
El sí de Jesús siempre será sí, el no de Jesús siempre será no. Y a la tercera pregunta, ¿podemos confiar en ti? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es el carácter de nuestro Señor Jesucristo? Y es ahí que el carácter de nuestro Señor Jesucristo es implacable. Es un carácter sin igual. ¿Por qué? Porque Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual ha sido exaltado para recibir nombre sobre todo nombre. Así que nosotros podemos confiar total y completamente en Jesucristo. El problema de la confianza es uno de los problemas que tienen muchos creyentes. La confianza en Jesucristo. Tiene Jesucristo el poder para lograr que muchas cosas que nosotros creemos que tenemos que tomarlas en nuestras manos, nosotros podemos dárselas al Señor y confiárselas al Señor y saber que tiene el carácter para arreglar y para lidiar con cada una de estas cosas y nosotros no tener ninguna clase de preocupación definitivamente. Pero nosotros lamentablemente continuamos haciendo estas cosas y continuamos dudando y continuamos tomando las cosas en nuestras manos cuando no debería ser. Uno de estos relatos bíblicos que pudiera darnos una referencia acerca de esto es cuando Jesucristo sube a la barca. Jesucristo está en la barca con sus discípulos y Jesucristo está durmiendo. Y si ustedes se acuerdan de la primera historia que yo le estaba dando al principio, la joven se me acercó y me dice, nosotros no nos podemos sentar hasta que usted se siente. Y ahora Jesucristo está durmiendo. Yo me pregunto por qué razón, si Jesucristo está durmiendo, sus discípulos no están durmiendo con Él. Porque si son una unidad y ese era un momento en que Jesucristo estaba descansando, sus discípulos también deberían estar descansando. Pero los discípulos no estaban poniendo sus ojos en Jesucristo, en quien nosotros debemos tener plena y total confianza, sino que los discípulos estaban poniendo sus ojos sobre las circunstancias que estaban alrededor de ellos. Estaban viendo las olas que se levantaban y los vientos que soplaban y querían destruir la embarcación. Y ellos estaban tratando de salvar la embarcación cuando estaba Jesucristo durmiendo en ese lugar. Y ellos van y lo despiertan y le dicen, despiértate, Señor, que perecemos. Jesucristo se levanta y va y le dice a los vientos que cesen y a la mar que se calle. La mar y los vientos inmediatamente le obedecieron. Hay una implicación aquí acerca de los espíritus demoníacos que él precisamente iba a reprender y echar fuera del endemoniado gadareno. Y cuando leemos la escritura en sus originales, nos deja entender que los vientos y la mar que se estaban moviendo específicamente por los mismos espíritus que él iba a echar fuera cuando llegara a la otra orilla. Nosotros a veces no entendemos que las tormentas que nosotros pasamos en la vida no son precisamente tormentas en las que nosotros vamos a perecer, sino que son tormentas porque nosotros los estamos tormentando a ellos y porque nosotros tenemos el poder y la autoridad de echarlos fuera. Jesucristo estaba tratando de enseñarle esto a sus discípulos, pero ellos no lo habían aprendido porque no habían aprendido a confiar en Jesús. Ahora Jesucristo les da un pequeño regaño y les dice, hombres de poca fe. ¿Por qué utiliza la palabra fe? Muchas personas no saben que la palabra fe es actualmente traducida en diferentes maneras. Y una de las maneras en que la palabra fe es traducida es confianza. Y básicamente Jesucristo les estaba diciendo, hombres de poca confianza, hombres que no confían en mí. Entonces, si ellos hubieran confiado y si ellos hubiesen dejado poner sus ojos en Jesucristo y enfocar en Él, en vez de enfocar en las cosas las circunstancias a su alrededor, ellos hubiesen tenido la capacidad de, como Jesús, que estaba descansando, ellos hubiesen descansado también. Otro relato bíblico que nos dice lo mismo es precisamente cuando
Cuando Pedro ve que Jesucristo está caminando sobre las aguas, si eres tú, Señor, haz que yo camine también. Dice Pedro y Jesús le dice, ven, baja de la barca y camina sobre las aguas. Pedro comienza a caminar sobre las aguas porque tiene sus ojos puestos en Jesús y está confiando total y completamente en Él. Pero de momento Pedro saca sus ojos de Jesucristo, comienza a mirar la mar, comienza a mirar las olas, comienza a sentir el viento y tan pronto como Él quita la confianza de Jesucristo, Él comienza a hundirse y comienza a gritar lo mismo que los otros discípulos en la historia anterior, Señor, sálvame que perezco. Ahora Jesucristo va y lo salva y le dice lo mismo que le dijo a sus discípulos. Hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque Pedro dejó de confiar en Jesucristo. Nosotros no tenemos que dejar de confiar en el Señor. El carácter de nuestro Señor Jesucristo y el carácter de Dios es sin igual, es intachable. Él va a hacer que las cosas sean como han de ser. La salvación de nuestro Señor Jesucristo no solamente pertenece a este lado de la tierra, sino que pertenece en el lado del cielo. Las rodillas se doblarán en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Lo que quiere decir que la salvación nos alcanzará en cualquier lugar. Y nosotros lo que tenemos es que confiar total y completamente en nuestro Señor Jesucristo. Porque cualquier cosa que nos suceda y cualquier cosa que nosotros tengamos que experimentar, todas las cosas obran para bien para aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Así que nosotros podemos confiar total y completamente en Él. La palabra del Señor nos dice, como estábamos leyendo al principio y queremos volver a leerlo otra vez, en el Salmo 125, versículo 1 y 2, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa es la confianza en Dios. Nosotros vamos a tener una firmeza y nosotros no nos vamos a mover ni para un lado ni para el otro, sino que podemos total y completamente confiar en el Señor. Así que las 13. Dios nos ama. ¿Somos importantes para el Señor? Definitivamente que sí. Él lo demostró en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Segundo, es competente Dios. ¿Puede Él ayudarnos? Definitivamente que sí. Se lo podemos preguntar al ciego de nacimiento. Jesucristo lo ayudó y le devolvió la vista. A la mujer encorvada de 18 años la enderezó. Al hombre de 40 y tantos años que no podía caminar, Él lo hizo caminar. Al hombre de la mano seca, le revivió su mano. Y así consecutivamente, al hijo de la viuda que había muerto, lo resucitó. La suegra de Pedro, que tenía fiebre, la fiebre la dejó. Y estos son solamente en áreas de enfermedad. Hay otras áreas en las que podemos confiar en el Señor, donde Jesucristo le dice a Pedro, ve y vete a pescar, y el primer pez que tomes, busca en su boca que vas a hallar una moneda, y con eso vas a pagar todos los impuestos y vas a poder sufragar todos los gastos. ¿Qué estaba diciéndonos Jesucristo? Con todas estas cosas está diciendo, yo soy competente para sufragar tus necesidades, cualquiera que sea. Por eso Él dice, ustedes no tienen que estar ansiosos, porque si Dios se encarga de las aves, Él se encargará también de ti. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Una vez más, yo soy el pastor Edwin Malavé. Muchas gracias por sintonizarnos a través de Radio Apocalipsis Network, Radio TV Luz y Radio Alabanza Viva y otras repetidoras que se encuentran en Buffalo, Nueva York y en Wisconsin. Bendiciones a tu vida.